El río Jerte desemboca en el Alagón, afluente del Tajo. El Tajo es el río más largo de España. Nace en la Sierra del Barracín y muere en Lisboa. Cantamos en clase. Franco y luego el rey Juan Carlos nos miran desde la pared. Jesucristo en la cruz también nos ve. Sufre por nosotros. Rezamos. El buitre mueve la vara como un director de orquesta, la misma vara que antes ha restallado en la mano de algún compañero. La he sentido alguna vez, pocas. Soy buen estudiante y no enredo. Siempre tan obediente. El latigazo te quema la piel, el calor se extiende por todo el cuerpo hasta la cara, la enrojece. El calor te vuelve aún más pequeño. Los demás niños se convierten en un solo niño, en una mirada. Me duele cuando el buitre se ensaña con un compañero. No importa que odie al chico agredido o que incluso le tenga miedo, como me ocurre con los rubios. Así comienza la novela Monfragüe de Javier Morales, que acaba de publicar Tres Hermanas. Una historia que nos presenta a un escritor de viajes que regresa al Parque Natural Monfragüe, donde cuando era niño experimentó un hecho que lo marcó para siempre. Es una novela en la que nos encontramos con una voz muy directa que trabaja con la memoria y trabaja sobre todo con la vergüenza sobre el pasado y la culpa sobre el pasado. A muy grandes rasgos podríamos decir que es una historia de sanación o que intenta presentarnos la escritura como un camino de autodescubrimiento y sanación. Una de las cosas más interesantes de toda la obra de Javier Morales es su compromiso con el medio ambiente y su compromiso con la vida de los demás animales. A lo largo de su obra, tanto en ensayos como en cuentos e incluso en esta novela, podemos encontrar interesantísimas reflexiones sobre estos temas. Hemos tenido la suerte de conversar con él acerca de Monfragüe, su nueva novela, y también sobre otros temas relacionados tanto con la naturaleza como con la literatura. Espero que disfrutes muchísimo de esta entrevista y que te animes a leer Monfragüe. Soy Tess Neuen y esto es Bestia Lectora. Comienzas el libro con una cita de Marx que dice: la vergüenza es un acto revolucionario. ¿Hablamos poco de la vergüenza, Javier? Pues yo creo que sí. Yo esa frase que yo la había leído alguna vez leyendo a Carlos Marx, me la encontré de nuevo en un poeta que admiro mucho, en un libro suyo, de Antonio Gamoneda, que en blues castellano abre así, si no recuerdo mal, uno de sus poemas en las que él cuenta el maltrato cuando era joven, cuando era adolescente en su época, a una perra, ¿no? A una perra bueno, la torturaban directamente él y sus amigos, ¿no? Y la vergüenza que él sintió al recordar todo ese episodio de su adolescencia, en una época donde, claro, los parámetros eran diferentes a los que tenemos ahora, bueno, para algunos, porque otros siguen todavía anclados en esa época de la historia terrible de España. eh, pues me encontré con ella y me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque era como reconocerme en algo que otros también habían sentido. Yo creo que sí, que se habla poco de la vergüenza y me parece a mí que la vergüenza es muy sanadora, que de alguna forma nos reconcilia con el bien, por decirlo así, ¿no? Nos reconcilia con algo que en un momento dado de nuestra vida, quizás sobre todo en épocas en las que aún nos estamos formando como personas, no somos conscientes del daño que hemos podido causar a tanto a personas como a otros seres vivos, ¿no? Y de pronto, pues, bueno, tomas conciencia de todo eso, ¿no? Y a mí, como te digo, creo que se habla poco de la vergüenza y yo lo veo poco eso, ¿no? Esa manifestación de la vergüenza. Y yo quería también de alguna forma reconocer este sentimiento, ¿no? Claro, y tenemos aquí un personaje que de alguna forma al regresar al lugar de su infancia eh, empieza a reflexionar acerca de la formación de la masculinidad, ¿no? Esa carga social que hay con respecto a ser fuerte, a
a no flaquear, que tiene sí. mucho que ver con esto que decías de la vergüenza. Y te quería preguntar si intentabas justamente a través de esta novela proyectar tu propia experiencia respecto a la formación de tu persona como hombre. Claro, sí, por supuesto. Evidentemente el personaje es ficción, el narrador, ¿no? Mm, Pero tiene muchas cosas mías también. O sea, es ese juego un poco a veces que tenemos todos, ¿no? De entre la realidad y la ficción. Tiene muchas cosas mías, pero lo que ocurre a mí por suerte no me ocurrió, evidentemente. No se me murió ningún amigo en esa mm, época, ni ocurre nada de lo que ahí pasa, ¿no? Pero sí que hay sentimientos muy próximos, ¿no? Y uno es el de yo haberme visto colocado en esa zona intermedia, ¿no? Que es un poco lo que cuento al principio, donde de alguna forma todos éramos acosadores y acosados, porque había unos líderes siempre, que eran los mm, que además esta palabra de ahora tiene una connotación terrible, ¿no? Eran como los líderes de la manada, de alguna forma, y eran los que decidían un poco quién era la víctima, ¿no? Y creo que el resto actuábamos un poco, pues no con mucha convicción, pero sí más bien con el miedo de que te excluyeran y que entonces fueras tú el objetivo del acoso. Estamos hablando, claro. en mi caso por lo menos, de acosos que hoy podríamos ver como menores, ¿no? Y que eran Mm, bastante habituales, porque en esa época no había ni siquiera conceptualizado por lo menos esa palabra, ¿no? Acosos menores, pero que eran acosos al fin y al cabo, o sea, nada que ver, creo, con algunas de las noticias que vemos hoy en la tele, ¿no? Pero sí que era una cosa al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nosotros nos situábamos, y yo el primero, ¿no? En esa zona intermedia donde hay otra persona a la que está como en la parte baja de la jerarquía social que hay en un colegio, y social no me digo en términos económicos, sino social en cuanto al prestigio, a que es el objeto de toda la burla, y tú participas, ya digo, sin mucha convicción, porque tú no quieres ser el objeto de las burlas, ¿no? Y la única manera que encuentras es participar de eso, ¿no? mm. Y me Claro. gusta, había ahí también, como tú dices, sí, ahí tiene que ver con la formación que había en esa época, no sé si ahora bueno, yo creo que el mundo ha cambiado bastante, aunque sigue existiendo esa idea de la virilidad, me parece a mí. Mm, Quizá puedo decir que en aquella época, no lo voy a justificar, era un poco más honesta en el sentido de que los chavales nos pegábamos en el patio, y eso era mm, algo muy frecuente. No solamente alguien que acosara, sino que cuando alguien bueno, era muy masculino, por supuesto, ¿no? Pues, también, pero cuando alguien te afrentaba o algo, tú tenías el deber casi moral de defenderte, aunque no creyeras en la violencia, ¿no? En ese sentido, creo que era un poco más transparente que lo que ocurre ahora, por la idea que yo tengo, ¿no? Yo no soy profesor de instituto y no sé lo que ocurre en los colegios, ¿no? Pero me parece que era un mm, poco más a la vista, ¿no? Un poco más eh, transparente, ya digo, en ese sentido. No sé si eso es bueno o malo, pero sí que mm. ocurría así, ¿no? Claro, claro. Y te quería preguntar, ¿por qué quisiste situar esta historia en el Parque Nacional Monfragüe? Imagino que Bueno, tendrás una relación cercana con claro, ese lugar claro, sí, maravilloso, ¿no? totalmente. Ahí sí que también hay otro dato un poco de realidad, me refiero de biografía, de realidad biográfica, porque Monfragüe, yo nací, bueno, y vivía hasta los 18 años en Plasencia, una pequeña ciudad del norte de Extremadura, que está enclavada sí, en un lugar idóneo o maravilloso, ¿no? Desde el punto de vista de la belleza natural, ¿no? Porque está rodeado de naturaleza, ¿no? El Valle del Jerte, el Valle de la Vera, las Urdes y la Sierra de Gata, en fin, Portugal está también bastante cerca, y por supuesto Monfragüe, que está como a unos 20-25 kilómetros, ¿no? Entonces, fue un espacio que para mí, cuando lo vi por primera vez, y tendría la edad ahí también del protagonista de la novela o del narrador, fue un gran impacto, ¿no? O sea, fue un impacto, yo creo que, no digo que te cambie la vida, pero desde luego se quedó ahí en mi memoria para siempre. Luego lo he visitado muchas veces, siendo niño, adolescente y ya mayor y casi, bueno, ya muy mayor, ¿no? Como ahora. Y sí, y es un lugar que, aparte de su valor ecológico, con el que guardo una relación a nivel emocional muy grande, ¿no? Por lo que supuso también de conocimiento de la naturaleza, de proximidad, bueno, la imagen de ver allí a los buitres tan cerca, ¿no? O sea, que casi los puedes tocar, ¿no? De una forma un poco salvaje, si queremos. A mí todo eso fue una experiencia o ha sido una experiencia
a lo largo de los años que me sigue emocionando y cautivando, a pesar de haber ido muchísimas veces, ¿no? Claro. Y la naturaleza está muy presente en esta novela como lo está en toda tu obra. Prácticamente eh, te es imposible escribir algo sin que aparezca, ¿no? Por suerte Sí, para los que te leemos. pues sí, pues yo creo que en casi todos mis libros, también de ficción, creo que en algunos, quizá no, pero en casi todos, la naturaleza siempre está muy presente porque yo creo que al final, aunque yo vivo en Madrid desde los 18 años prácticamente y con pequeñas ausencias, digámoslo así, o pequeñas o largas ausencias, pero al final ese hecho de haber nacido en una zona donde la naturaleza estaba tan presente, a mí de alguna manera me ha condicionado mi forma de ver el mundo, ¿no? En el sentido de intentar protegerla, porque creo que proteger la naturaleza es protegerme a mí mismo también y proteger al resto de seres vivos. O sea, no lo hago, ni siquiera creo que debería ser algo, o sea, es un acto egoísta que de alguna forma tiene un beneficio para todos los seres vivos, porque se habla, es algo ya bastante tópico, ¿no? Pero se habla de la naturaleza como algo ajeno a nosotros, cuando nosotros somos parte de esa naturaleza. Y creo que protegerla es protegernos a nosotros, ¿no? Es como defender nuestra casa, ¿no? A nadie se le ocurriría, o a pocas personas, salvo los pirados, se le ocurriría incendiar su casa, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, siempre está presente porque forma parte de mí, creo que como forma parte de todos. Lo que pasa es que alguna gente me da la impresión de que todavía no se ha dado cuenta. Y justamente el personaje lo que hace es, en este viaje hacia el pasado, es recuperar, es reconectar con esa naturaleza. Y hay una lectura que a mí me interesa de este libro, que quizás no es del todo ortodoxa, pero Claro. justamente la lectura me hizo pensar en esto. Podríamos llegar a imaginar que este Marcos es el propio protagonista en una versión del pasado, ¿no? Algo que fue y que dejó olvidado, y de pronto al volver y recuperar su conexión con la naturaleza consigue recuperar esa esencia, ¿no? No sé si es una lectura Tú muy hablas osada. de Marcos, ¿no? Del niño que es acosado. Sí, no, Sí. pensando que Marcos pudiera ser una versión del propio narrador. Ujú. Bueno, yo te diría que el propio narrador, o sea, el narrador, claro, tiene un sentimiento cuando es niño incluso, ¿no? Tiene ese sentimiento contradictorio del que hablamos al principio. Por un lado, él participa de la agresión a Marcos, ¿no? Sistemática y Mm, terrible, por otro lado, porque ese tipo de cosas luego acaban impactando en las personas mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que quizás a veces tienes la mala suerte de que no haya nadie en el entorno adulto que te sitúe, ¿no? Y que te diga cómo son las cosas, ¿no? Porque era un mundo, entre comillas, más salvaje, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el mal. Bueno, salvaje no lo pongas porque es una palabra muy contaminada, ¿no? Pero mm, un mundo muy machista, podríamos decir, ¿no? Que eso sí que creo que sigue siendo válido, ¿no? Donde la fuerza, la virilidad, lo que tú decías antes, ¿no? La violencia, en cierta forma, forman parte de la forma de relacionarse, ¿no? Entonces, él se ve en esa contradicción de ser un chico no violento, ¿no? O al menos al que no le interesa la violencia lo más mínimo, que se lleva bien con Marcos, que es su único amigo, donde encuentra una especie de espejo, ¿no? En muchos aspectos que mm, les interesa a ambos, y sin embargo, participar de su destrucción, entre comillas, ¿no? De su agresión. De modo que lo que tú dices, esa lectura me parece correcta porque en la medida en que el narrador agrede a Marcos, también se está agrediendo a sí mismo, ¿no? mm, Podría haber incluso un paralelismo, ahora ya que lo dices, que ni siquiera lo había pensado, ¿no? En ver en Marcos un reflejo también de la propia naturaleza, del propio entorno, ¿no? mm, En la medida en que agredimos a algo que mm. es nuestra casa, acabamos agredidos también nosotros, o acabamos siendo agredidos también nosotros, ¿no? Y de esa forma creo que lo que dicen, yo creo que puede tener un poco de sentido, ¿no? El viaje de vuelta tiene que ver, pues, con esa herida que evidentemente tuvo que ser, bueno, no voy a desvelar parte de la trama, pero evidentemente para Marcos y para todos los niños que sufren acoso, permanece, creo que durante toda la vida, ¿no? Eh, pero también lo fue para el propio agresor, ¿no? O para Claro. propios agresores, por lo menos para aquellos que no lo hacían de una manera activa, sino que se dejaban llevar por el grupo, que me parece algo terrible y que sigue ocurriendo en la actualidad a todos los niveles, también con los adultos, ¿no? Entonces esa vuelta al pasado del narrador
pues es una manera de cicatrizar esa herida, ya que no se puede solucionar lo que ha ocurrido, al menos sí que restañarla un poco, ¿no? Y intenta hacerlo pues a través de dos cosas, ¿no? De ese viaje al lugar donde ocurrió todo, ¿no? Y por otro lado, a través de la escritura, ¿no? Que creo que también es otro elemento importante, ¿no? E intentar, ya digo, pues cauterizar un poco el daño que se hizo a él mismo incluso, ¿no? Porque, en fin. Sí, justamente eh, esto de la escritura como espacio de sanación, ¿no? De búsqueda interior, pero sobre todo para conseguir entender el pasado, me parece que está muy presente también en tu obra en general. Y te quería preguntar qué piensas respecto a los escritores que trabajan con una cierta asepsia respecto a su intimidad o a su experiencia o incluso a sus ideas cuando escriben. Ideas políticas o ideas en general. En general, O sea, que buscan una distancia absoluta entre lo que escriben y lo que son, entre vida y literatura, por decirlo de alguna ujú. forma. Bueno, yo creo que ahí, no, porque pensaba que hablaba un poco más de lo que se suele llamar literatura comprometida o tal, ¿no? Eh, yo creo que yo en ese sentido soy muy, no tengo una opinión, en el sentido de que cada uno escribe lo que necesita escribir, ¿no? Mm, Entonces yo creo que a veces los escritores que tienen unas historias aparentemente frías o que no tienen nada que ver con ellos mismos. En el fondo lo que están haciendo es esconderse también, ¿no? mm, Y lo esconden a través de otros personajes, ¿no? Yo creo que la ficción sirve precisamente para cuando no estás hablando de ti mismo directamente, lo puedes hacer a través de otras vías, a través de otros personajes, ¿no? Es la posibilidad de ser muchos personajes. Eh, Ahí yo no tendría, la verdad que no tendría una opinión sobre lo que hacen los demás, ¿no? Porque cada uno creo que te pasará a ti, pues escribe sobre lo que te interesa, lo que llevas dentro, lo que quieres explorar de ti mismo. A mí personalmente sí me interesa la gente que habla de sí misma, aunque sea de una manera indirecta, ¿no? claro. Por ejemplo, podríamos pensar en alguien como Borges, ¿no? Es decir, bueno, Borges que es como el ejemplo de escritor frío, hablo de sus cuentos porque sus poemas quizás son diferentes, ¿no? Pero siempre se le ha tachado de un escritor frío. Pero yo creo que Borges nos contaba mucho de sí mismo a través de sus cuentos, aunque fueran casi ensayos a veces, aunque fueran mundos los que describía que ni siquiera eran de este mundo, o libros sobre libros. Yo creo que todo eso hablaba de sí mismo, ¿no? Creo que un buen escritor al final, en general, habla de sí mismo aunque lo disfrace de otras historias, ¿no? Mm. Pero tampoco, pero que diciendo, al margen de eso, cada uno escribe de lo que tiene dentro y de lo que quiere contar, ¿no? No soy yo quien decirle lo que tienen que contar a otras personas, ¿no? En todo caso, yo digo lo que a mí sí que me interesa, ¿no? Como No, lector, entiendo. vaya. Mm. Claro, claro, claro. Pero ese binomio de vida y literatura en ti parece estar muy presente, como si lo vivieras, eh, como si fueras la misma persona, la que escribe que la que vive, ¿no? Y también hay en tu escritura un binomio muy interesante que es escritura y naturaleza. Entonces me pregunto, mejor dicho, te pregunto, si tu escritura tiene una, un sentido de compromiso para con el mundo, si crees que a través de tu escritura tu misión es cambiar de alguna manera la realidad. Bueno, sí, yo no diría tampoco la palabra misión, ¿no? Porque quizá tiene otras connotaciones, ¿no? Mm, Yo suelo repetir una frase de Miguel Torga, este escritor portugués de mediados del siglo XX, que a mí me gustaba mucho, que tiene un libro de cuentos maravillosos, Cuentos de la montaña, que yo lo leí cuando era joven y que me influyó un montón. Y él decía que, hablando de esto precisamente, él era miembro del Partido Comunista en los años 40, 50, fue una persona muy comprometida políticamente, quiero decir, y también en su escritura, ¿no? Y él decía que la literatura compromete siempre, porque mm, escribir una palabra ya compromete, tanto para decir como para callarse. mm, Entonces, yo creo que uno se compromete siempre que está escribiendo, porque a la medida que omites cosas, estás comprometido con el silencio, quizás, ¿no? Con eso no quiero juzgar que otros lo hagan, ni muchísimo menos. En mi caso, digamos, el hecho de que eso que me decías, ¿no? De vida y literatura,
Quizás porque me considero una persona que intento tener empatía y también cierta compasión hacia otros seres vivos, ¿no? Y hacia otras personas. Intento entender, pues quizá a la hora de escribir transmito esa especie como de simbiosis, ¿no? Entre el que Mm, narra y el que cuenta y los personajes que habitan ahí, ¿no? No tanto para juzgarlos, sino porque, por lo menos es mi caso, ¿no? Yo cuando escribo intento sobre todo entender, ¿no? Entender el mundo, entenderme a mí mismo eh, y por supuesto explorar a veces, sobre todo en la no ficción, pues injusticias que pienso que deberían estar erradicadas hoy en día, ¿no? Pero ¿en qué medida puede la literatura cambiar todo eso, ¿no? Mi literatura. La verdad que no lo sé, ¿no? mm, Pero yo lo cuento porque en primer lugar necesito contarlo. claro. El efecto colateral de que luego se logren cosas ya no depende de mí, ¿no? Pero yo creo que yo trato de contarlo y contarlo además de la mejor manera posible en términos literarios, ¿no? Que también creo que es otro compromiso de un escritor, ¿no? Eso creo que lo decía García Márquez, ¿no? El compromiso de un escritor es escribir bien. Pues Mm, yo creo que además de ese compromiso que debería ser inherente a cualquier escritor, sí que intento, porque no me sale otra cosa, por otro lado, ¿no? Hablar del mundo en el que vivo, ¿no? O sea, me interesa hablar de, pues ya digo, de las injusticias cuando toca, también me interesa también hablar también de la fragilidad humana, porque eso forma parte de lo que somos. Intentar comprender a los humanos creo que es importante para poder cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la escritura es una manera también de intentar hacerlo, creo. mm, claro. Has pasado del ensayo al cuento, ahora a la novela. ¿Qué ha supuesto para ti este cambio de registro en tu escritura? Pues fíjate que yo lo veo como parte de lo mismo, en cierta forma, ¿no? Es evidente que tú lo sabes bien, que cuando uno escribe un género u otro, pues hombre, cambian algunas cosas, ¿no? Algunos parámetros y todo eso, pero digamos que la vocación o la intención Mm, para mí sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, cuando he hablado del ensayo, más centrado quizás y de una manera más explícita en reivindicar determinadas cosas, quizás, ¿no? Pues adopta un tono diferente. Sabes que lo que estás contando es no ficción, que no te puedes salir de esa línea, ¿no? De la no ficción, de la realidad, de lo que ha ocurrido. Y en la ficción, pues puedes usar otras herramientas que te lo permite el propio género, ¿no? Pero al mm, fin y al cabo, suelo repetir también unas palabras de Manuel Rivas que me gustan mucho, que él las cuenta en El periodismo es un cuento, un libro que para mí tuvo mucha importancia cuando lo leí, cuando era estudiante de periodismo, ¿no? Y él decía que las historias que se cuentan en la no ficción y en la ficción vienen a ser lo mismo. No hay mm, nada que las distinga, salvo que en la de no ficción, los personajes tienen DNI o pasaporte. Pero es mm, verdad, o sea, lo demás viene a ser lo mismo, ¿qué más da, no? O sea, la voluntad de estilo, la voluntad de reflejar el mundo, yo creo que está tanto en la ficción como en la no ficción, y te diría que para mí no hay una diferencia muy grande a la hora de escribir, teniendo en cuenta, mm, ya te digo, bueno, pues algunas exigencias que te pide cada género, ¿no? Pero a la hora de escribir yo me comprometo igual, tanto cuando escribo ficción como cuando hago no ficción. claro. Y respecto al estilo de esta novela, me ha interesado muchísimo que usas una forma, un tono muy cercano, Ujú. frases cortas, pero de fondo hay una especie de lirismo que en determinadas escenas, sobre todo cuando hablas de la naturaleza o de determinados recuerdos muy intensos que parecen casi oníricos en el libro. Y te quería preguntar qué tipo de referencia has tenido o cómo Mm. ha surgido un libro tan compacto, pero a la vez con tanta amplitud, con tanta hondura. Pues te agradezco mucho lo que dices, Tess. Bueno, referencias, claro, es las que uno va sedimentando a lo largo de muchas lecturas, ¿no? Pero sí que te podría decir que como escritor, no tanto como lector, que como lector creo que soy bastante omnívoro, me da igual el tipo de escritura y de estilo que tenga un autor. Sin embargo, como autor sí que me he ido fijando a lo largo de mi vida en algunos escritores y escritoras que tienen este estilo que yo ambiciono, ¿no? Y que tú has descrito ahora, ¿no? Pues podríamos hablar desde Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno lee El extranjero, pues tiene ese tono poético, ¿no? Y también
Bueno, por supuesto no estoy comparando mi libro con El extranjero, siempre te digo de No, no, modelo entiendo. que he seguido, ¿no? Ya que me has preguntado, ¿no? Podría ser uno de ellos, ¿no? Porque tiene esa carga lírica tan profunda a lo largo de todo el libro. Autoras más recientes, por ejemplo, como Agota Christoph, ¿no? La escritora rumana que escribía en francés, que me parece que tiene una poesía contenida brutal, ¿no? Aunque sus historias son muy duras, no tienen nada que ver con las mías. Pero digo, me refiero únicamente al estilo, ¿no? Por supuesto, también pensaría en Marguerite Duras, ¿no? Que para mí es otra de las grandes autoras en libros más posteriores a su primera etapa, pues como El amante y todo eso, ¿no? Que son libros de una gran profundidad y una carga poética muy importante, donde uno tiene que leer en realidad cada párrafo varias veces, porque es leer pura poesía en su caso, ¿no? O así también, bueno, a John Berger, que he citado muchísimas veces, ¿no? En varios de sus libros, o a un autor italiano que también me encanta y que va en esta onda, o que tiene esta onda, por decirlo así, que es Henry de Luca, ¿no? Henry de Luca, que es uno de mis autores vivos preferidos, ¿no? Y también un hombre muy comprometido, por otro lado, con el mundo en el que le ha tocado vivir. Y te digo por mencionarte algunos autores, pero creo que seguro que me pierdo muchísimos, ¿no? Muchísimos más, ¿no? Claro. Hay una frase que dice el narrador que es: no sé si cualquier tiempo pasado fue mejor, pero nos empeñamos en que lo parezca, quizás por miedo a lo que está aún abierto. ¿Coincides con el narrador? Sí, yo creo que tenemos cierta tendencia, y es bastante generalizada, ¿no? A pensar que en otra época, bueno, cuando uno se va haciendo mayor, ¿no? Antes se vivía mejor, antes yo mismo he caído quizá en esta contradicción o en este error, quizá, ¿no? Cuando me has preguntado por el tema del acoso, yo te decía, Mm. bueno, pero en aquella época como que era mejor, no era mejor, pero era, ¿no? O sea, uno piensa que lo que forma parte del pasado siempre, a pesar de los males, era como mejor de lo que ocurre ahora. Yo creo que eso forma parte de nuestra propia naturaleza y que en el fondo lo que esconde es el miedo al presente y al futuro, ¿no? El miedo también a reconocer lo que hemos sido, quizá también, ¿no? Al final, yo creo que la memoria, antes que hablamos de la ficción y de la no ficción y del ensayo y el cuento, la memoria es una gran traidora y hace ficción con nuestra vida, ¿no? Yo creo que no recordamos tal y como ocurrieron las cosas, sino como nosotros imaginamos que ocurrieron en realidad, ¿no? Por lo tanto, es un argumento más también, volviendo a la pregunta esta de la ficción y la no ficción, para pensar que en el fondo nos movemos en el mismo territorio, porque la memoria tiene esta carga de invención en el fondo, ¿no? Claro. Intentamos a veces voluntariamente y otras inconscientemente dejar de lado lo que nos incomoda y o sea, y lo edulcoramos en el momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que coincido con el narrador. Ujú. Claro. Al comienzo de la novela da la sensación de que el narrador lo que necesita es que Marcos lo perdone, ¿no? Para poder recuperar cierta, eh, para poder de alguna forma conseguir un cierto equilibrio en su propia vida. Pero a medida que avanza la historia, descubre que lo que tiene que hacer es perdonarse a él mismo, ¿no? Que es él el que se tiene que perdonar. Y te quería preguntar de qué manera crees que la naturaleza o la relación con la naturaleza puede ayudarnos en esta autocompasión. Bueno, yo creo que igual que tenemos, es una pregunta muy interesante, ¿no? Em, Ver que somos parte de la naturaleza, ¿no? Igual que ver que somos el narrador que había agredido a Marcos, ¿no? Es también Mm. Marcos, están muy conectados, como tú misma señalaste antes, ¿no? Entonces, de alguna forma, reconciliarse con ese pasado, con ese daño que hizo a otra persona, a quien en fondo quería mucho y era su único amigo, ¿no? Tiene mucho que ver también con el daño que le hacemos a la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera, con el daño que le hacemos a la naturaleza a nivel individual, pero sobre todo como especie, ¿no? A lo largo de los siglos. Creo que ir a la naturaleza, este contacto con la naturaleza, nos calma y está demostrado científicamente, porque quizá estimula partes de nuestro organismo que tenemos adormecidos por vivir en entornos muy hostiles en cuanto a la naturaleza, pienso yo, ¿no? O por lo menos
o tanto por vivir en un entorno hostil o porque nosotros hemos creado en nuestro interior un entorno hostil, que también puede ocurrir. Porque también hay cazadores que viven en el campo y son unos, bueno, y no quiere decir la palabra, son gente cruel, ¿no? Son gente cruel que no tiene ningún sentido por la vida ni ninguna gratitud hacia la vida, ¿no? Y viven en un entorno maravilloso, quizá. Quizá ese hostigamiento hacia la naturaleza es, por un lado, exterior, pero también interior, ¿no? Y sí, yo creo que reconectar con la naturaleza a las personas que están abiertas a hacerlo, porque si tú ya tienes cerrado esa puerta, no lo vas a conseguir, puede ayudarnos también a cicatrizar nuestras propias heridas, ¿no? A pensar en esa compasión de la que tú hablas, en pensar que todos formamos parte de un único planeta, de una biosfera en el que somos compañeros de viaje, ¿no? Y quizás ser un poco más indulgentes con nosotros mismos, ¿no? Eh, Quizás sí. Interesante. ¿Eliges al buitre leonado, al buitre negro, como personajes que aparecen como de fondo, pero que son muy importantes en la historia, que son aves que no matan para comer? Y Mm, me interesa mucho esto. Quería preguntarte por qué justo has escogido a estas dos aves que después de todo tampoco tienen muy buena publicidad en el mundo, ¿no? claro, Que solemos usarlo como un sustantivo para hablar mal de alguien, ¿no? claro, por supuesto está muy bien visto porque creo que no es que fuera algo buscado, porque las historias surgen, ¿no? De una manera y luego uno las va analizando por qué, pero tiene que ver con todo lo que hablábamos antes de lo que uno lleva dentro, ¿no? Y eso que lleva uno dentro pues sale de alguna forma, claro, en forma de historia, ¿no? Yo no Claro. creo que, en mi caso por lo menos, yo creo que cada escritor, tú tendrás tu método, ¿no? Pero en mi caso no es que diga, voy a hablar voy a hablar de estos temas, entonces me voy a inventar esta historia, sino me invento una historia y luego surgen unos temas porque yo mismo soy así, creo yo, porque dentro tengo estas inquietudes de las que a veces ni siquiera pues, puedo ser consciente o no tan consciente, ¿no? Entonces, en el caso de los buitres, me di cuenta, claro, y ahí sí que luego quise hacer como, hay una especie como de dos retratos, ¿no? Por un lado, tenemos el retrato del buitre, que es el profesor este malvado que pega y que no, y al que le llaman el buitre, porque además tiene como aspecto de buitre, y que como tú muy bien dices, es una palabra que se utiliza en términos muy negativos, ¿no? Por ejemplo, si decimos un fondo buitre, estamos diciendo que es un fondo de inversión que no tiene, bueno, que no creo yo que haya ningún fondo de inversión que sea muy ético, pero bueno, los buitres son todavía los que no tienen ya ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y son capaces de poner en la calle a, bueno, pues a personas que viven en un edificio sin importarles si son ancianos, si hay mujeres embarazadas o lo que sea, o a hundir un país directamente, como ha ocurrido en la realidad, ocurrió en el 2008 con la crisis del 2008, ¿no? Les da igual porque son fuentes buitre que van, ¿no? Buscando como donde pueden sacar una buena tajada. O, por ejemplo, cuando en el lenguaje coloquial decimos ese tío o esa tía es una buitre o un buitre, decimos que es alguien que quiere todo para ellos, ¿no? O sea, decir, eres un buitre, es que quieres todo para ti. Con lo cual seguimos incluso en términos más coloquiales como algo negativo. Y sin embargo, el buitre es una ave majestuosa y fundamental en la naturaleza, ¿no? El buitre es el basurero de la naturaleza. Es quien permite que muchas enfermedades no se propaguen, ¿no? Como otros animales, como las hienas y como otros animales carroñeros, ¿no? Porque la palabra carroña también tiene ese sentido tóxico, digamos, en el lenguaje que no debería ser así, porque Sí, sí. precisamente hay una retroalimentación, hay una simbiosis, hay un trabajo colectivo de la naturaleza que ha hecho hasta ahora, porque ahora ya lo vemos, la especie humana es la que lo ha hecho saltar por los aires, este equilibrio, ¿no? Pero hay una ayuda mutua, en cierta forma, una colaboración mutua de todos los seres, o de gran parte de los seres vivos, ¿no? Cada uno en su papel, y los buitres forman parte tienen un papel en este equilibrio fundamental, ¿no? Porque por eso que decimos de comer los restos, ¿no? Que han dejado otros carnívoros, que han devorado, y permitir también o facilitar que no se propaguen determinadas enfermedades entre esos animales, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que son, además, animales con una vida. Yo leí un poquito sobre ellos cuando estuve escribiendo el libro y fui a Monfragüe, aunque ya lo conocía, a un curso sobre, bueno, de ornitología y tal, en que, claro, allí se habla mucho de los buitres, ¿no?
Y, y los buitres pues tienen, por ejemplo, durante muchos años viajan cuando son jóvenes, ¿no? Como si fueran universitarios que se van a vivir el mundo y luego vuelven a su lugar, ¿no? Para ver, pues ellos hacen un poco igual, ¿no? Es muy curioso también cómo planean con esas alas inmensas que pueden medir hasta 2 metros. Creo que después del cóndor, de los Andes, me parece que es una de las aves rapaces más grandes del mundo. Aprovecha las corrientes de aire para aprovechar su energía, para no consumir energía, porque pueden estar varios días sin comer, con lo cual nos pueden enseñar mucho sobre cómo movernos por la vida, ¿no? Es decir, que llevas toda la razón. Creo que son aves muy majestuosas, sería la palabra, y sin embargo tienen una consideración social muy, muy negativa, ¿no? Y qué otra cosa que tenía por aquí. Hay una cuestión en el estilo que me ha interesado, y es que por momentos el narrador se refiere a Marcos en primera persona, le habla directamente, y a veces habla de Marcos en tercera. Esta elección tiene que ver con la distancia que él pretende o ha pretendido tomar respecto a lo que sucedió, ¿o a qué se Claro, debe? sí, por un lado eso, ¿no? Toda la narración está en primera persona, ¿no? Toda la novela, Mm, pero es verdad que hay veces que le habla a Marcos como si estuviera allí y otras veces habla como en tercera persona, como si fuera alguien ajeno. Y es un poco como tú has señalado, ¿no? Que esa contradicción entre el que fue cuando participó del acoso escolar y el que es en la actualidad cuando es ya una persona adulta y es capaz de mirar retrospectivamente al daño que hizo y que también quizá porque, o sea, también yo no lo hace de una manera también sin encarnizamiento, ¿no? Porque es decir, mm, también teniendo en cuenta que era un contexto determinado, que formas parte de una sociedad concreta y todo eso, ¿no? Pero eso no, aunque puede ser un atenuante en cierta forma, no mitiga tampoco el dolor que uno siente por haber hecho daño a otra persona, ¿no? Y sí, ese juego un poco tiene que ver con lo que dices entre verse más cercano, más lejano, ¿no? Para que no sea para que Marcos no sea visto también como el propio narrador, en cierta forma. Para que sea claro, visto y no visto al mismo tiempo, ¿no? Con esa doble claro, visión. Mm. claro, qué interesante. Y aunque no sea una novela autobiográfica, como bien lo señalas, me pregunto si te ha servido para reencontrar a tu niño interior y hacer las paces en aquellos asuntos pendientes que te hayan Por quedado. supuesto, sí, sí, por supuesto. Yo te decía antes que hay una parte del narrador que está inspirado en mi propia vida. Evidentemente no ha ocurrido nada de lo que dijo, pero yo sí participé del acoso a un compañero que era mi mejor amigo en realidad, ¿no? Mm, Era un acoso leve, nada, ahora podrían considerarse hasta tonterías, pero creo que en todo caso sí que hacían daño, ¿no? Pues como hacer el vacío, ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, pues dejar de lado a una persona con la que en realidad compartes más que con el resto. O sea, digamos que en esta novela, creo que como ocurre con muchas cosas, la relación de los hechos no es lo que ocurrió en mi caso, pero sí el sentimiento, mm, ¿no? El sentimiento está ahí, por supuesto, y yo quería sacar eso también por otro tema personal que no puedo contar ahora y tiene que ver con la actualidad, pero que no puedo contar. O sea, digamos que había un dato del presente en mi vida cuando escribí la novela y otro dato del pasado y quise aunar mm, ambas cosas, ¿no? Yo a esta persona a la que, bueno, que era mi amiga, yo con el tiempo, bueno, con el tiempo me refiero a unos cuantos años después, cuando yo tendría a lo mejor ya 17 o 18 años, ya no recuerdo, pero yo le pedí perdón, ¿no? Porque me pareció que bueno, pues que había actuado mal y te das cuenta luego más tarde, ¿no? De todo eso cuando... Entonces digamos que sí, que hay una parte importante de intentar, bueno, restañar mi propia herida, claro que sí, mm. sí. Pero también hay que tener la valentía de pedir perdón, eso es muy importante. Sí, es un poco, bueno, no sé si valentía o no, pero en todo caso creo que hay que hacerlo y está conectado con esto que decíamos de la vergüenza, ¿no? Mm, Bueno, pues darte cuenta de que esta persona nunca me dijo nada, nunca, fue mucho más elegante. Y cuando se lo dije, de hecho, me comentó que, no, que para él no le había significado nada. Aún así, yo creo que era importante hacerlo, ¿no? Creo claro, que también, por supuesto, por mí mismo, ¿no? Porque creo que era una manera
de ajustar cuentas conmigo mismo. Ya te digo que yo pues estaría a punto de ir a la universidad o así cuando lo hice. Y, y por otro lado también creo que, aunque él no me lo dijera y tampoco luego tenemos mucho contacto, pero supongo que para él también sería algo importante, ¿no? Digo, no, pero eso ya forma parte de mi interpretación, ¿no? En todo caso lo hice por mí mismo, sobre todo, ¿no? Porque creo que era una obligación casi moral, ¿no? En intentar, bueno, pues ajustar así intentar pedir perdón e intentar mm, cerrar esa etapa, ¿no? Que no me gustaba, claro. Qué bien. Bueno, no te quiero entretener más, solamente Ah, me gustaría preguntarte hacia dónde va tu escritura, qué ah, podemos esperar. muchas gracias, Para nada me entretienes, todo lo contrario, es un placer hablar contigo. Bueno, pues llevo ya varios años trabajando en un libro sobre John Berger, es lo que me tiene ahí. Mm, Sí, un libro un poco personal, no es una biografía ni nada por el estilo. Y en eso ando, ahí ando. qué lindo, Sí, a ver, qué interesante. a ver qué sale. Sería un libro de no ficción también, y también de nuevo mi vida se cuela bastante ahí en todo lo que cuento, ¿no? Veremos a ver qué sale, ¿no? Porque el reto es importante y es un autor, bueno, que también ha sido fundamental en mi vida y como que tienes un poco más no digo de responsabilidad, pero de más miedo, ¿no? A que lo que hagas no cumpla tus expectativas, ¿no? Y las de otras Claro. personas también, claro. En fin, pero sí, en eso ando desde hace tiempo. He ido compaginándolo con otras cosas, pero básicamente estoy con eso, sí. Genial, estaremos esperando entonces. Bueno, todavía queda, ¿eh? O sea que, Ponte a pero bueno. trabajar. Sí, no, ahí en eso ando, en eso ando. Bueno, Javier, mil gracias por este rato. La verdad es que ha sido muy interesante y me parece que esta novela es verdaderamente un acierto y me encanta que consigas combinar con tanta naturalidad el compromiso con la naturaleza con una historia de ficción que nos enganche. Muchas gracias a ti, Tess. Al revés, admiro muchísimo tu trabajo, de verdad, y tu pasión, la lucidez con que haces tus lecturas, y el portal de Bestia Lectora yo creo que se ha convertido en un referente, ¿no? De las reseñas y de la crítica literaria aquí en este país, y me alegro mucho de esta Wow. conversación contigo. Así Muchas que gracias. gracias a ti. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista y sobre todo que te animes a leer esta novela maravillosa de Javier Morales, Monfragüe. Aprovecho también para recomendarte su libro anterior que se titula Las letras del bosque y ha sido publicado por la editorial Silex. Es un ensayo que establece una interesantísima relación entre naturaleza y literatura. En la descripción te voy a dejar un enlace tanto a nuestra reseña como a una entrevista que le hicimos a Javier a propósito de dicha publicación. Antes de despedirme te quiero recordar que ya está disponible la aplicación de Bestia Lectora para Android. También en la descripción te dejaré el enlace para que puedas descargártela. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.